Bienvenido a este nuevo espacio de UR Contigo, un podcast de UR Managua donde hablamos de fertilidad sin miedo y con esperanza. Me siento súper honrada de compartir con ustedes. Gracias por la invitación, doctor. A la orden, a la orden. La verdad, Tania, de que un poco la idea de este proyecto surge de querer compartir contigo y también con tus seguidores el tema de poder responder las dudas sobre este tema tan importante que es la fertilidad. Muchas veces damos por sentado el hecho de que eh, me caso y a los 4 o 5 meses logro el embarazo, pero no siempre es así. Y el problema es que esta historia se repite una y otra vez y genera un impacto tan negativo sobre las pacientes y como es un tema tan tabú, no lo logran compartir. Entonces, la idea un poco es poder brindar ese espacio donde puedas, a través de tus seguidores, pero también a través de tu calidad como persona, poder llegar a esas personas y que entiendan que no están solas y que UR Managua tiene todo el interés de estar ahí con ellos. De verdad, súper agradecida por esta oportunidad, por este espacio y por poder compartir con ustedes todo lo que aquí vamos a aprender juntas. Quiero compartirles un poco de mi experiencia en el tema de la fertilidad con mi último embarazo y luego vamos a contestar una serie de preguntas que ustedes me hicieron vía la cajita que dejé cuando les conté que íbamos a iniciar este nuevo proyecto. Mi último embarazo, doctor, fue mi tercera y fue un embarazo complicado porque venía con un diagnóstico, con un posible diagnóstico y eso ya me tenía muy estresada y mi hija nació con ciertas complicaciones, pasó en cuidados intensivos, yo tuve varias complicaciones también por ser la tercera cesárea. Al final todo se resolvió, todo salió bien, pero cuando yo tuve como el deseo otra vez de quererme embarazar, me surgieron muchos miedos de volver a pasar por lo mismo. De hecho, también me hicieron una autorización por el riesgo de estar embarazada, pues rápido y correr el riesgo. Entonces tenía muchas dudas de que si esto se podía revertir, si quería asumir ese riesgo de querer ser mamá, de que si lo iba a poder lograr. No quería ilusionarme y después que me dijeran que no, porque sé que es un proceso muy duro y no me sentía después de todo lo que había vivido tan fuerte y lo que me pasó y con lo que me identifico con muchos de ustedes por medio de las preguntas que me hicieron en la cajita, es que no lo hablamos por miedo a ser juzgado, por miedo de escuchar algo que tal vez no estás lista para escuchar. ¿Y qué pasó? Que simplemente fui a una cita, escuché, realmente no recuerdo lo que me dijo el doctor porque era muy grande mi miedo de todas las posibles cosas que podían pasar. Y se fue pasando el tiempo, el tiempo, el tiempo, nunca tomé una decisión y la verdad es que me paralizó el miedo. Y, y creo que cuando uno tiene el deseo, obviamente, de ser madre, tiene que contar primero con toda la información, con todo el apoyo, ¿verdad? Porque sí, un proceso, pues, cuando es asistida, que puede ser difícil, pero que lo primero es que uno tiene que hablar de los miedos y preguntar las cosas claras Mm. y tratar, ¿verdad?, de tener como ese soporte y esa confianza en los médicos y con las personas con las que te abocas para, para tomar una decisión. Yo siento que yo no tomé la decisión por no hablar, por miedo. Pero fíjate que a pesar de todo hiciste un punto súper importantísimo. Te acercaste a un especialista y hiciste algo que se llama consejería preconcepcional, que no estamos acostumbrados a hacerlo. Consejería preconcepcional básicamente es cuando vos querés evaluarte Ujú. y decir, estoy bien y doy el siguiente paso. Ah, ok. Y tú sí lo hiciste. Lo que pasa es que evidentemente a lo mejor la manera de cómo abordar la infertilidad o los miedos, etcétera, no fue tan acompañada. Pero diste, yo creo que la valentía de poder ir a una consulta y decir, me siento y digo, quiero que me evalúes y me digas, ¿puedo hacerlo? ¿No puedo hacerlo? ¿Hacia dónde voy? Yo creo que ese es un paso súper importante. Y eso, lamentablemente en Nicaragua no tenemos esa costumbre, ¿no? Yo digo, a veces en broma, yo digo, aquí las pacientes se embarazan por accidente. No hay el tema de prepararse un Claro. poco, saber. Y últimamente, con este tema de infertilidad, cada vez llegan más pacientes a la consulta y me dicen, doctor, mire, yo ahora mismo no tengo esposa, a lo mejor no quiero ser mamá ahorita, pero quiero prepararme para el futuro. Entonces, ¿qué hago? Entonces, es bonito cómo vamos cambiando en casa, Educándonos, que educándonos es la idea de este proyecto también. y también tomando conciencia, ¿no? De que sea algo que nosotros podamos decidir por nosotros mismos.
y que si queremos ser mamá o papá, si es ahorita, si es mañana, si es dentro de 10 años, dentro de 5, lo que sea tu decisión, Así pero con la información adecuada. que me encanta porque al final ese es el objetivo de este proyecto. Vamos a pasar a leer las preguntas. ¿Está listo, doctor? Sí, súper. Ok. Aquí tengo las preguntas que ustedes le realizaron al doctor por medio de la cajita, pero antes de leérsela, doctor, yo le quiero agradecer a toda mi comunidad, a todas esas mujeres que se abrieron a hablar de esto, que yo sé que es un tema doloroso, e hicieron sus preguntas. ¿Qué significa reproducción asistida, doctor? Sí, reproducción asistida es un término que nosotros acuñamos en el sentido de poder asistir a las pacientes para lograr el sueño de lograr un embarazo. A veces es fácil, pero a veces es difícil. Y es cuando ese embarazo natural no llega después de un año de estar teniendo relaciones frecuentes y con una pareja estable, etcétera, y el embarazo no llega, pues sí habría que evaluar para ver si eres candidata o tributaria a un tratamiento de reproducción asistida, es decir, ayudarte con una serie de tratamientos, opciones para lograr el embarazo. Aquí entran todas las opciones, in vitro, Sí. inseminación. Sí, hay que recordar que no todos los pacientes requieren lo mismo, entonces un poco es evaluar de manera personalizada lo que necesitas para luego saber si necesitas hacer coito, si necesitas hacer inseminación in vitro o algún tratamiento más, un poquito más complejo, como por ejemplo la donación de óvulos que existe y está aprobado en Nicaragua, que muchas veces la gente piensa que no se hace en Nicaragua y que solo se hace en el extranjero. Ay, yo tampoco sabía. Es interesante. Sí, 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 la verdad que sí. Hablando de eso, esta pregunta no está aquí, pero me la hicieron después. ¿Está permitido acá, por las leyes, elegir el sexo del bebé cuando es reproducción asistida? Pues eso se llama elección del sexo por una causa social. Eso a veces ocurre, por ejemplo, si yo soy de algún tipo de religión especial, por ejemplo, como musulmana, etcétera. eh, a veces se pide tener Varón. un varón por un tema de cultura, ¿no? Algo cultural. No está prohibido, la verdad es que se puede hacer abiertamente. Lo que pasa sí que es un proceso un poco complejo, entonces las personas, lo decía en una presentación un día, que a veces pensamos de que, ok, agarro el espermatozoide X o el Y, lo pongo y ya me sale el varón o la mujer, pero no funciona así. Eh, Hay que hacer una biopsia embrionaria, hay que hacer un in vitro y luego la pregunta, y que ahí siempre yo le explico a los pacientes, es qué pasa si no sale el sexo que andan Se buscando. vuelve ya un tema como moral. Ya, claro, porque entonces luego viene y me dice, me puede decir el paciente, no, yo quería varón y me salieron niñas, ¿qué hago con las niñas? Claro, Entonces, es un tema como un poco, no está prohibido, pero es un tema como un poco también moral y claro, ético. claro. eh, a ver qué haces con los embriones que tienes, pero Pero, que no quieres hacer. ok. Me diagnosticaron anovulación y hormona antimueliana. Perdón si lo pronuncio bien, son términos totalmente médicos. ¿Puede cambiar ese resultado? Sí, la antimileriana es una hormona que mira la reserva ovárica, es decir, eso me permite predecir, por ejemplo, cuántos óvulos tiene una paciente. Y cuando hablas de no ovulación, quiere decir de que la ovulación no es de manera regular. Esto es un poco complejo porque, claro, yo le digo a mis pacientes, esto es como sincronizar los planetas. Es decir, si el óvulo no sale en el momento justo, si el endometrio no está en el momento justo, el embarazo no va a ocurrir. Entonces, podemos mejorar eso sí con tratamiento. Sin embargo, la reserva ovárica es un recurso que es finito, es decir, se acaban los óvulos, ya Nace con cierta cantidad de óvulos y los va gastando a medida que va pasando el tiempo. Entonces, si bien es cierto, hay tratamientos que podemos ocupar para potencializar de alguna manera el reclutamiento folicular, no es lo mismo que vayan a crecerte óvulos de donde no hay. ¿No? Entonces, yo creería que esa es una pregunta súper interesante porque una vez que la reserva ovárica se acaba, ya no hay más que hacer. Desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista reproductivo, podemos optar evidentemente a una ovodonación, pero hay que pasar un duelo genético, es decir, hay que aceptar el proceso biológico como para poder saltar al siguiente paso. da. Que sí. Ok, vamos a la siguiente. Tengo 31 años y no sé si podré tener bebé a los 35. ¿Será complicado? Sí, bueno, yo siempre, cuando me preguntan eso, yo le digo a los pacientes, recuerden que esto es un tema de dos. Si yo puedo tener una paciente de 31 años que tiene una antimileriana, que es la hormona que habíamos mencionado previamente, y está normal,
con ambas trompas permeables y la tasa de embarazo va a ser buena. Pero claro, si esta mujer de 31, quiere a los 31 años, 35. si esta paciente de los 31 años se casa con un hombre de 50, evidentemente la Claro. tasa de embarazo no va a ser igual. O sea, para mí es importante sí saber de que a partir de los 35 la tasa de embarazo disminuye por un tema biológico de la mujer, pero no hay que olvidarnos del varón y a veces nos olvidamos mucho del varón. Y esto es súper importante porque aquí, usted sabe, doctor, que ahora el ChatGPT, Google y todo, uno hace sus preguntas y te contesta de la forma pues, científica la respuesta, ¿verdad? Pero lo interesante y lo lindo de la clínica es que tener esa calidez humana de los especialistas y el apoyo que no solamente te van a dar o sea, la respuesta sí o no por la parte biológica, sino también por diferentes factores y también las diferentes opciones que tienes o de las cosas que hay que considerar, ¿verdad? Y eso es importante que tal vez es lo que yo no tuve, que solamente tuve tal vez una respuesta como científica eh, y no tuve información sobre los otros factores, ¿verdad? Que te pueden hacer como pensar un poquito más allá de las posibilidades o las dificultades. Sí, sí, yo creo que el tema del acompañamiento es sumamente importante. Como te decía al inicio, el hecho de que yo pueda tomar decisiones informadas, eso no tiene precio, Claro. porque luego tú asumes tu responsabilidad. Yo creo que al final del todo es como decir, ok, ya me explicaron, lo entiendo y voy ahorita para eso o no, no lo voy a Ujú, hacer. exactamente. Pero que te, eh, pero que te priven de esa información por desconocimiento, porque nadie te lo explicó. O que uno se sienta no en la confianza de poder hablar o preguntar Claro. por el mismo miedo, ¿verdad? Y por el tema de tabú, porque recuerda que este tema no lo puedes comentar con tu hermana, no puedes comentar con la prima, no lo comentas con tu amiga, porque al final del día, lamentablemente, no quieres que nadie te critique, ¿no? Sí, Y hay comentarios tan hirientes que a veces es complejo manejarlos. Por ejemplo, yo he tenido pacientes que me dicen, eh, doctor, es que si yo le digo a mi hermana, o mi hermana siempre me dice, ¿y cuándo? ¿Y cuándo vas a tener el embarazo? Y te va a dejar el tren, se te está pasando el arroz, lo que sea. Y a lo mejor la paciente lleva en silencio 5 años peleando con el marido. claro. O peleando no con el marido de discusión, sino Pero, peleando el tratamiento, siguiendo adelante, viniendo a las consultas. Entonces, claro, nadie sabe la historia que hay detrás. Y a veces juzgamos a las personas solamente por lo que vemos de frente. así es. Y yo creo que ese es un tema bastante complejo. Sí, y creo que con estos espacios vamos a tener la oportunidad de educarnos todos, porque sí es incómodo, incluso a mí me ha pasado de que tengo personas cercanas que están viviendo un proceso de estar en la espera, ¿verdad? De que se den los resultados y a veces uno no sabe qué decir Exacto. Lamentablemente es cierto, no sabes si o decir. decir algo inapropiado, Exacto. totalmente. O sí, o sea, no sabes cómo llegar a esa persona. No sabes si ignorar el proceso porque ella quiere vivirlo en silencio y que nadie se dé cuenta. O a veces también no sabes si decirle, sí, estoy aquí, contá Claro, conmigo, porque estás como violando su privacidad. Entonces, es un poco, un poco no, muy complejo, la verdad, poder dar respuestas a ese tipo de preguntas. yo creo que deberíamos de hacer otro episodio más adelante con, no sé, qué frases o qué tipo de acompañamiento se le debe dar a una paciente. No una paciente porque usted ya está entrenado para esto, ¿verdad? Pero como amigos o como familiares. Sí, De yo, cómo- fíjate que, lo siento por interrumpirte, pero yo creo que es lo mismo que pasa en todas las ramas de la medicina. Nos preocupamos por el paciente que está enfrente de vos, pero no de la comunidad, porque luego también a lo mejor tienes a la prima, Ujú. a la hermana que no sabe cómo tratar, cómo acompañar a esa paciente que está delante de vos en la consulta. Entonces yo creo que es sumamente importante poder tener una red de apoyo Sí, porque te sentís acompañada, porque te sentís bien, porque sentís que el esfuerzo vale la pena y cada día cuenta. eso. Yo creo que por eso estamos apostando en un hermanado, para que cada día que pasa o cada intento que hacemos cuente. Y que cuente no solo como una historia para mí, sino como una historia de vida para los demás. Y tener un acompañamiento integral como paciente. Siguiente pregunta. Siento rabia y enojo con la vida y con Dios por no poder tener un bebé. Qué duro. Sí, es duro y te voy a contar que a mí me pasó lo mismo.
Cuando intentamos el embarazo de mi hijo, de Emilio Sebastián, no logramos el embarazo en la primera vez. Hicimos un segundo intento, una segunda in vitro y tampoco funcionó. Y yo decía, pero ¿cómo? Y me pasó lo mismo. O sea, yo decía, Dios, pero ¿por ¿Te qué castigan? me castigas a mí? ¿Qué hice mal? Porque al final del día uno dice, estás ayudando a las demás personas a lograr el embarazo, pero Dios no te lo manda a ti. ¿Qué estás haciendo? Y me pasa lo mismo que le pasa a todos los pacientes. Empezás a decir, ¿y si me alimento mejor? ¿Y si camino más? ¿Y si hago más ejercicio? ¿Y si cambio el medicamento? ¿Y si cambio de médico? Voy a tener una mejor respuesta, ¿me entiendes? Y es completamente normal. Yo le digo a los pacientes, independientemente te quedes conmigo o no en la consulta, lo importante es que sigas en ese sueño, porque no sabes si lo vas a lograr conmigo en la segunda. Pero mientras vos tengas claro el objetivo de seguir adelante, yo creo que el objetivo lo vamos a lograr, lo vamos a conseguir. No importa que no sea conmigo, no importa que no sea con la UR, pero yo creo que tirar la toalla, yo creo que es el peor error, porque luego cuando va pasando más el tiempo, tú dices, lo hubiera vuelto a intentar, y eso ya nadie te lo puede pagar. Podría decir que es como, sí, punto perdido, tal vez, cuando si decidís tirar la toalla o no empezar el proceso. Sí, fíjate que hay un libro interesante y que me gustaría comentarlo. Hay un libro que se llama Hijos, no gracias. Y cuando yo lo empecé a leer, yo decía, mis amigas me decían, pero ¿por qué estás leyendo eso si son especialistas en fertilidad? Porque yo también tengo que acompañar a las mujeres que no quieren lograr, que no quieren embarazarse, porque lamentablemente esta sociedad te marca tanto que te dice de que si no tienes hijos no sos mujer O no te realizás como, o no te realizas. y viene la culpa y viene el cuestionamiento cuando tal vez vos tenés claro Que no es lo tuyo, no es lo tuyo, o sea, simplemente no es lo tuyo. No es lo tuyo ser mamá, está bien, es un sentimiento que tienes que validar, que tienes que ir a un proceso, lo que sea. Pero claro, cuando ya te encuentras a una pareja que sí quiere ser papá y que tú estás muy enamorado, entonces hace como que el proceso sea más complejo. O luego tienes a la abuelita, ¿no? ¿Y cuándo me vas a dar nietos? ¿Y cuándo aquí? ¿Y cuándo allá? Entonces, es muy difícil, pero yo creo que al final del día, el hecho de poder validar lo que sentí, decir, sí, me siento molesto, sí, me siento con rabia, yo creo que al final del día eso también demuestra lo valiente que sos. sí, Porque si yo puedo reconocer cómo me siento, puedo seguir adelante y puedo tener una respuesta hacia dónde quiero ir. exactamente. Y además también hay que reconocer de que cada intento que no funciona es un duelo, ¿verdad? Es una decepción de algo que deseas y que no está pasando y se debe vivir y entender como un duelo. Exacto. Y el duelo tiene sus etapas, tiene la etapa del enojo, de la culpa, todo lo que hablaba el doctor, y si hago esto y si cambio de esto, esa es la etapa de negación, por ejemplo, y la etapa de la rabia también, como dice esta persona que escribió, también es parte de ello. Y es normal vivirlo, sentirlo, expresarlo, pero también, como dice el doctor, importante es moverse el siguiente paso, decidir, ¿lo quiero seguir intentando? O llegar a un punto en tomar la decisión de que ya no, que eso es algo que yo quiero preguntarle, doctor, ¿cuándo? Yo sé que cada proceso es diferente y, pues obviamente el deseo de cada mujer también, pero ¿cuándo uno le puede recomendar a una paciente cuánto es el tiempo esperado de estar en un tratamiento? Mira, eso es un poco complejo responderlo porque si yo soy técnico en el sentido de la especialidad de reproducción asistida, entonces yo te podría decir, si todo está normal, yo hago 3 intentos de coito programado, avanzo a 3 inseminaciones y avanzo a 3 in vitro. Y si no funciona el in vitro, pues voy a donación de gametos. Y Eso es esos tres lleva es un tiempo de de 2, 3 meses entre cada intento. Ah, ok. Ujú. Ya, evidentemente hay pacientes que tienen que acelerar la escalera, por decirlo así, porque hay una indicación clara. Es decir, yo le digo a mi paciente, y lo traigo siempre aquí a estos espacios porque al final del día es como yo hablo, como me expreso. Yo le digo a mis pacientes, yo no saco los tratamientos de la manga de la camisa. Es decir, cuando yo recomiendo un tratamiento, X que sea, es porque ya se evaluó a la paciente y porque considero que dentro de las probabilidades esa es la mejor opción que tiene. ¿Qué es lo que pasa? A veces nos negamos a aceptar la indicación médica. Entonces, nosotros somos muy respetuosos de los procesos, ¿no? Y si yo, por ejemplo, le digo a la paciente, cariño, mira, lo tuyo hubo donación, ¿verdad? Pero claro, no ha hecho el duelo genético, no ha podido cerrar ese capítulo. Entonces ella dice, no, yo me voy a hacer el in vitro y no pasa nada, yo lo voy a intentar. Nosotros como clínica te vamos a acompañar y te vamos a dar el seguimiento.
pero claro, empezaste un proceso con una tasa de embarazo muy baja y cuando el resultado sale negativo te enfadas. Claro. Entonces es un poco como complejo dar una respuesta, pero yo creería de que una paciente debe dejar intentar cuando ella no se sienta bien. Claro, sí, también estoy de acuerdo. Cuando ya decís, Se siente basta agotado, ya, de repente. o decís, tal vez no es el momento, voy a ponerme a descansar unos 3, 4 meses y después lo vuelvo a retomar. No pasa nada. Yo creo que al final del día es tener la información y quedarte con la satisfacción de que lo has intentado. Claro, Y si no lo intentaste, pasa la página y no vuelvas a tocar el tema. es cierto. Pero estar en el hubiera hecho, hubiera, entonces es muy complejo y te mata y te lacera emocionalmente y no te deja vivir Y si estás en una relación, pues en un matrimonio puede tener consecuencias con en tu relación de pareja. exactamente. He pasado por inseminación 2 veces y no ha funcionado. Ujú. Bueno, la inseminación artificial, como todas las técnicas de reproducción asistida, tienen una tasa de embarazo, es decir, ninguna técnica es 100% efectiva. Y vuelvo a comentar lo que digo siempre en las consultas. Esto no es que mientras más pago, Claro. voy a quedar más rápido. Cada paciente es diferente. Nosotros hemos tenido pacientes que en la primera inseminación quedan embarazadas de gemelos. Y tengo pacientes que hacen 3 inseminaciones y aún así no quedan. Entonces, yo creería que más que sentir que algo está mal es tratar de revisar el proceso Ujú. y ver qué se puede mejorar. A lo mejor hiciste una inseminación donde a lo mejor había 1 o 2 folículos. A lo mejor modificar el medicamento para tratar de que hayan más folículos. Ujú. A lo mejor aumentar la dosis de progesterona en la segunda fase. O sea, habría que hacer modificaciones como para poder optimizar el ciclo y ver si realmente la inseminación es lo que realmente necesitas. Porque ya después de 2 inseminaciones o tercera, habría que reevaluar el caso y pensar si necesitas algo adicional. Que eso sería el siguiente El siguiente vitro. escalón, teóricamente, in vitro. Ok. Yo creo que también es importante, para mí esto es todo, es nuevo totalmente, es estar clara como paciente cuál es todo el proceso, ¿verdad? Porque si a mí me dicen, ok, ya me he hecho 2 inseminaciones y no ha funcionado, yo no tengo idea que lo sigue, que, o sea, que hay otro paso más arriba, ¿verdad? Pero que uno empieza desde abajo, con el boito programado, como escuché, y después más Exacto, inseminación y después in vitro. justo. Creo que si uno sabe y está clara, ¿verdad? Y eso es lo importante del acompañamiento y de preguntar todo al doctor y que el doctor tenga ese don y esa paciencia y ese don humano de explicarte bien a detalle, uno está más claro y sabe qué puede esperar. Creo que también parte del problema es cuando no tenés idea y no tenés tanta información de cada paso y lo que viene después, que estás esperando tal vez algo que no se puede dar. Sí, nosotros en la clínica tenemos un concepto bien claro del acompañamiento de los pacientes. Y a mí me gusta trabajar mucho con escenarios. Es decir, cuando la paciente te viene a la consulta, yo le explico, mira, el escenario ideal es este, pero claro, yo tengo que prepararte para lo bueno y para lo malo. Y también te tengo que comentar el escenario malo. Entonces, yo normalmente lo que le digo a mis pacientes es, ok, si este escenario no se va cumpliendo como tal lo hemos previsto, entonces lo que vamos a hacer es Claro. esto y esto. Porque mientras más información tenga el paciente, yo creo que el paciente te lo agradece Y mejor. estar más tranquila porque sabe que puede esperar. No tenés Exacto. tanta incertidumbre, creo yo. Sí, quita la ansiedad, quita el miedo. Y yo creo que el tema de la incertidumbre, la beta espera, por ejemplo, la beta espera es cuando hacemos el proceso y esperamos 16 días, que le habrá pasado a esta muchacha de las 2 inseminaciones. O sea, y no me vas a dejar mentir, esperar el resultado de la técnica, No, es si que esa otra cosa. inseminación debe ser una cosa espantosa. Sí. Y me pasó a mí. O sea, hicimos la primera transferencia con los embriones cuando queríamos ser papás y luego esos 14 días fueron espantosos. Y uno quiere, y esa es la realidad, comprar la prueba de embarazo Y y estar al día siguiente. Yo he tenido pacientes que se compran 8 pruebas de embarazo y todos los días están orinando, están haciendo la prueba, porque al final es el deseo de ser mamá y papá. claro. Fui diagnosticada con hiperplasia. Ha sido doloroso y estoy en tratamiento. ¿Lograré mi embarazo? Sí, el tema de la hiperplasia es un tema bastante complejo y, y es muy complejo porque, como te decía al inicio, es un poco como de, eh,
ajustar los planetas, ¿no? Como que todo esté sincronizado. Entonces, el tema de la hiperplasia es lo siguiente, tu ovario va por un lado y el endometrio va por otro lado, no van juntos. Eso hace que cuando yo quiero hacer una inseminación o un in vitro, lo que sea, el endometrio está muy grueso y es un endometrio que es viejo, un endometrio que no tiene la capacidad para albergar un embrión, para que se entienda. Entonces, el tema de la hiperplasia es que yo tengo que reiniciar el sistema, hacer que el endometrio esté súper planito, para que con medicamentos yo lo empiece a crecer de manera modular, es decir, de manera controlada. ¿Cuál es el problema? El problema de la hiperplasia es que va a los extremos. Das una dosis chiquitita de estrógeno y el endometrio crece súper gigante. O a veces tenés que dar hasta 6, 8 miligramos de estrógeno y el endometrio queda chiquitito. Entonces, el problema de la hiperplasia es que es muy, no sé cómo usar, no sé qué palabra ocupar, es muy um, imprevisto, muy Variable. variable, que no sabes qué esperar. Entonces, yo creo que el acompañamiento de cerca de estas pacientes es fundamental. ¿Podemos lograr el embarazo? Sí. Lo que hemos hecho a veces y que nos ha funcionado bastante aquí en la clínica es separar el proceso. Es decir, yo le digo a mis pacientes, primero me voy a concentrar con tus óvulos, los saco y luego me voy a quedar con el endometrio. Eso facilita que yo pueda tener más control en el ciclo. Es decir, yo hago un in vitro, saco los óvulos, fecundo con el semen del esposo, se forman los embriones y cuando yo el endometrio lo tengo controlado, Ya solamente implanta. implantamos. Exacto. Eso hace que sea como más amigable para poder estar en la fase que yo quiero que esté el endometrio. Ya. Sí, pero el embarazo se puede lograr perfectamente, lo que pasa es que es seguimiento y complejo. Y paciente. Y paciencia, y paciencia. Ok. Es caro pasar consulta. ¿Qué pasa con las personas con salario mínimo? Sí, mira, eso, fíjate que es interesante y te lo voy a responder con toda la honestidad. Pensamos que la infertilidad es un tema de rico y no es cierto. O sea, nosotros pensamos que solo la paciente que tiene dinero eh, tiene algún problema de infertilidad y no es cierto. O sea, nosotros hemos tenido pacientes de muy buenos recursos, pero también de recursos no tan buenos. Entonces, lo que nosotros hacemos es para ayudar a este tipo de pacientes es hacer pequeños paquetes donde incluimos, por ejemplo, estudios de laboratorio, exámenes de laboratorio, consulta médica a un precio accesible para poder brindar una respuesta. O sea, yo creo que el tema de la clínica sí es cierto que tenemos que pagar agua, luz, tenemos que pagar salarios y todo como toda clínica, pero también tenemos un lado muy humano. Y yo creo que poder dar oportunidad a esas mujeres a lograr el embarazo, yo creo que también es importante. Nos da satisfacción cuando la paciente se embaraza. Ahora, Yo quiero que ustedes pudiesen ver la pared que tienen aquí en la clínica con todas las fotos de los bebés recién sí, nacidos. Fue una belleza eso. fíjate que a veces la gente no viene a la consulta porque piensa que va a gastar $8,000, $9,000 o $10,000 en un tratamiento y no es así. O sea, hay pacientes que hacen una consulta, a veces es solamente cambiar un medicamento o agregar algo y logran el embarazo. Y al final la paciente lo que gastó fue $80 en una consulta y el medicamento. No todas las pacientes requieren lo mismo, no todas las pacientes van a pagar $10,000, no todas las pacientes van a pagar 5, o sea, no es eso, es más que cuánto voy a gastar, yo preferiría enfocarme en qué necesito para lograr ese bebé. Y yo creo que cuando yo sé que esto es lo que necesito, voy a luchar por eso. Y otra cosa que le digo a mis pacientes, momento perfecto nunca existe. Lamentablemente nunca existe porque estamos pensando en cuando tenga esto, y pasa cualquier cosa, que tengo que pintar la casa, que mi niño se me enferma, que el colegio, que el no sé qué, que no sé cuánto. Al final andamos buscando tiempos perfectos y nunca van a haber. Y los óvulos se acaban. Y los espermatozoides empeoran. Entonces yo creo que el tema de buscarlo y luchar por eso, yo creo que es fundamental. Y perder el miedo de hablar, de consultar, de preguntar, de venir a la primera consulta. Sí, ¿Cuánto cuesta la primera consulta? mira, tiene un costo de $60 equivalente a Córdoba, ¿verdad? Este, el primer paso es eso. Y luego en la consulta aprovechamos y hacemos una ecografía, hacemos una historia clínica y analizamos a los dos, al esposo y a la esposa. Eso es importante. Siempre se recomienda que vengan los dos.
Sí, en el escenario ideal, evidentemente, es que venga la pareja, pero nosotros hemos tenido pacientes, por ejemplo, que me dicen, es que mi marido no está. Y mientras esperaba que él llegara o acomodara el tiempo fue pasando y vino 8 meses después. Entonces, yo creo que si nosotros lo planificamos bien es, amor, ¿me vas a acompañar a la consulta? No puede, aunque yo voy a ir adelantando, voy a ir haciendo cosas y no esperar el tiempo de los dos. Ahora, la clínica tiene mucha flexibilidad y cuando a veces, por ejemplo, son pacientes que, y nos ha pasado mucho, yo estoy en Nicaragua, pero mi esposo o mi esposa está en Estados Unidos o donde sea. Entonces, lo que hacemos es una videollamada. Ok. Entonces, tenemos a la paciente enfrente o al esposo y hacemos una videollamada Qué y maravilla. los dos están en la consulta. Y así tampoco sientes como que estoy haciendo algo escondida, no Claro, estoy acompañada tener ese apoyo y tienes ese mutuo que apoyo es tan emocional. importante. Ahora, también es saber de que nosotros no solamente atendemos pacientes casadas, nosotros tenemos pacientes, por ejemplo, también, Mujeres que no tienen pareja y quieren ser madres. exacto, maternidad en solitario. ¿Qué hacemos? Pues le damos semen de donante. Eso es un tema ya complejo. Yo quiero preguntando eso, porque no tengo idea si en Nicaragua hay banco de eso. Sí, hay banco de semen. Eh, Solo para hacerlo rapidito, sí hay donantes de semen y donantes de óvulos, pasan una serie de estudios, perfil infeccioso, cariotipo, árbol genealógico, porque claro, al final del día nosotros queremos dar un semen de calidad y un óvulo de Claro. calidad. Luego entran al banco de gametos y luego de eso, cuando la paciente lo requiere, nosotros damos ese semen. Hay un, por decirlo así, catálogo. ¿Y esto es algo de la clínica, doctor, o de una institución que provee a la clínica? No, es algo de la clínica. Ah, ok. O sea, los donantes son buscados por nosotros y gestionados por nosotros. Wow, qué interesante. Sí, Ok, vamos a las siguientes preguntas. ¿Se puede escoger el sexo del bebé in vitro? Ya lo dijimos, sí. que sí se puede, pero hay muchas cosas implicadas en, y tengo miedo después de haber tenido un embarazo de riesgo. Sí, lo importante de la clínica es que es una clínica que está bastante completa. Entonces nosotros no nos preocupamos solamente con que logres el embarazo, sino que ese embarazo llegue a los 9 meses. Y para eso nos acompañamos de una especialista en medicina materno-fetal que no solamente te va a evaluar el tema de tu salud materna, sino también la salud del bebé. También nos acompañamos de otros especialistas. Por ejemplo, ya nos ha tocado pacientes, por ejemplo, que van para Obodón, pacientes que tienen 43 años, y yo necesito evaluar que esa paciente está bien físicamente para lograr un embarazo. Entonces les hacemos valoración cardiológica. O sea, es decir, esto no es me embarazo por accidente, Claro, claro. esto es me embarazo, pero con un cierto nivel de seguridad para saber que ese embarazo va a llegar sin complicaciones al final de todo el proceso. Perfecto. Bueno, hemos terminado las preguntas. Gracias, doctor Germán, por invitarme a este espacio. Estoy súper contenta, como le digo, de seguir participando, de seguir aprendiendo con ustedes, juntos de la mano también de UR Managua. Y quiero invitarla a ustedes a que no se pierdan el próximo espacio y que se animen a enviar sus testimonios para poderlos compartir en el siguiente episodio. No, gracias a ti por estar acá. La verdad es que para nosotros es un placer, porque al final del día la educación y la información es lo mejor que te pueden dar. Y yo creo que eso no tiene precio. Y gracias por también brindarnos el espacio dentro de tus redes sociales, porque yo sé la importancia que tienen estos temas en cuanto a la salud femenina. Así es. Y gracias por vernos.